Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 936. Entrando en la región marítima del relámpago del cielo, tres figuras humanas se pararon en el pico de la montaña. El que estaba parado al frente tenía la cabeza llena de cabello largo, dos mechones de cabello blanco pálido caían de su frente, mientras que sus ojos eran tan negros como la tinta, con un brillo extraño presente levemente dentro de ellos. Su mirada se fijó en la figura que se alejaba de Lindon en la distancia, y pasó bastante tiempo antes de que retirara lentamente la mirada. Con una sonrisa, preguntó, entonces, ese es Lindon, ¿verdad? Al escuchar su pregunta, los dos hombres a su lado también sonrieron. Uno de ellos sacó un pergamino de su manga y lo desplegó. Una figura brillante estaba presente en el interior, y esa figura brillante se parecía exactamente a Lindon. Sí. Básicamente se confirma que él es Lindon, el discípulo de la secta Dao descrito por la información de nuestra secta. Un hombre con cabello tan resplandeciente como la plata dijo con una leve sonrisa, él es realmente capaz. Y pensar que todavía puede reunir tal alineación después de ser expulsado de la región Xuan del Este a este mar del demonio caótico. El otro hombre agregó con una leve sonrisa. Esta persona era extremadamente alta y delgada. Además, su piel era translúcida como el jade, lo que lo hacía parecer bastante extraño. No es de extrañar que haya podido jugar con Yuan Kan y los otros dos, esos tres tipos realmente no cumplieron con las expectativas. Dijo el hombre de cabello plateado. Jaja, cuando nos fuimos por primera vez para entrenar y experimentar el mundo exterior, esos tres mocosos acababan de comenzar a destacarse en la secta. El líder dijo con una sonrisa, Yuan Kan y los otros dos en realidad son bastante talentosos. Si fueron colocados en el mar del demonio caótico, aunque no pueden compararse con Pan Hao o Liu Xiangxuan, aún deberían poder ganar un lugar entre la generación más joven. Al final del día, dado que tuvieron ese final, solo puede significar que Lindon es demasiado fuerte. TCH, después de actuar personalmente, incluso los tres señores maestros de la secta no pudieron matarlo. Solo esto es algo que incluso Zhou Tong de la secta Dao en ese entonces no pudo lograr. Al escuchar esas palabras, los otros dos asintieron con la cabeza en señal de aprobación, antes de decir, ha pasado menos de un año desde que llegó al mar del demonio caótico, ¿verdad? Sin embargo, ya ha logrado ganar algo de fama por sí mismo, y ahora, incluso se atreve a enfrentarse a los personajes duros y viciosos de la generación más joven como Pan Hao. Parece que su fuerza y sus habilidades son bastante decentes. De hecho es bastante bueno. Sin embargo, dado que la secta ha enviado las órdenes y nos encontramos con él, tomemos medidas. Después de todo, somos el grupo anterior de los tres pequeños reyes de la Puerta Yuan, un título que otorga gloria y prestigio. ¿Cómo podemos permitir que Lindon lo destruya? Dijo el líder con una leve sonrisa. Entonces, ¿qué pretende hacer el hermano mayor? Cuando estábamos en la Puerta Yuan en ese entonces, casi logramos hacer que la gran hermana mayor del Salón del Cielo de la secta Dao se arrodillara y pidiera perdón durante la gran competencia de las sectas, preguntó el hombre de cabello plateado mientras revelaba una cara de recuerdo. Por lo que parecía estar recordando los tiempos en que sacudieron los cielos dentro de la región oriental Xuan. No hay necesidad de estar tan ansioso. Inicialmente, vinimos aquí para ver de qué se trata esta cueva de un experto en la etapa de la reencarnación. En cuanto a Lindon, esperemos a que entre en la cueva antes de actuar. En ese momento, convenientemente le arrebataremos la llave plateada de la torre, dijo el líder. Bien entonces. Después de entrar en la cueva de un experto en la etapa de la reencarnación, será difícil para ese mocoso escapar. Después de ocuparnos de él, quedémonos con su cadáver. Cuando regresemos a la región oriental Xuan, se lo regalaremos a la secta Dao. Jaja, esto se considera justicia, ¿verdad? El hombre con piel de jade dijo después de reflexionar un poco. Al escuchar esas palabras, los otros dos comenzaron a sonreír. En ese momento, los rostros de los miembros de la secta Dao deberían ser bastante espectaculares. Silbido. Lindon y Mulinsan se distanciaron gradualmente de la ciudad de piedra en el centro de la isla. Posteriormente, su figura en movimiento disminuyó gradualmente la velocidad antes de aterrizar en un gran árbol. Arrugó levemente la frente mientras miraba detrás de él. Por alguna razón desconocida, constantemente sentía que alguien lo estaba espiando. Este sentimiento era similar a ser observado por una víbora escondida en la oscuridad, haciéndolo sentir extremadamente incómodo. ¿Qué pasa, hermano mayor Lindon? Mulinsan preguntó desconcertada cuando aterrizó junto a Lindon.
No es nada, Lyndon respondió mientras sacudía la cabeza. En su ubicación actual, la sensación de ser espiado ya se había desvanecido por completo. Sin embargo, esto todavía lo hizo estar algo alerta. Anteriormente, había sentido bastantes poderosas presencias ocultas dentro de la ciudad de piedra. Obviamente, hubo bastantes expertos atraídos aquí por esta cueva de un experto en la etapa de la reencarnación. Parece que definitivamente habrá una lucha asombrosa en la cueva de un experto en la etapa de la reencarnación. ¿Qué debemos hacer ahora, hermano mayor Lyndon? Esperemos por el momento. Nos moveremos después de 3 días. Después de todo, requerimos la coordinación de las 3 llaves de la torre plateada para abrir la cueva de un experto en la etapa de la reencarnación. Además, debemos ser más cautelosos durante los próximos días. No tenemos la gran cantidad de expertos como la novena puerta serena y el salón del cielo misterioso. Por lo tanto, solo podemos confiar en nosotros mismos. Lyndon respondió. Mullinsan asintió con la cabeza. Al ver esto, Lyndon exhaló suavemente una bocanada de aire antes de mirar a lo lejos. Observó el cielo lleno de nubes de trueno negras y la superficie negra del mar. Tal oscuridad era similar a una antigua bestia salvaje, cualquiera que entrara aparentemente sería devorado. Parece que esta región del mar era bastante peligrosa. En los siguientes 3 días, Lyndon y Mullinsan encontraron un área aislada en la isla para quedarse por el momento. Aquí, evitaron conflictos mientras esperaban en silencio que pasara el tiempo. Durante estos 3 días, Lyndon pudo sentir que la cantidad de expertos que se habían reunido en la isla se estaba volviendo cada vez más aterradora. Además, la mayoría de los expertos eran bastante poderosos. Eso era razonable, ya que querer mezclarse en tal caldero de caos sin un poco de habilidad solo conduciría a convertirse en comida para otros. A medida que el número de expertos en la isla siguió aumentando, la isla también comenzó a volverse algo caótica. Con más personas, el número de conflictos seguiría su ejemplo y aumentaría. Además, ninguno de los que estaban aquí eran santos, con la cantidad de personas que atacarían sin decir una palabra haciendo una buena mayoría. Por lo tanto, durante estos cortos 3 días, ocurrieron innumerables conflictos. Varias personas murieron en la isla sin siquiera echar un vistazo a la cueva de un experto en la etapa de la reencarnación, lo que provocó que la gente suspirara una vez más ante la crueldad general en el mar del demonio caótico. Sin la fuerza suficiente, uno podría convertirse en la presa a los ojos de otra persona en cualquier momento. Debido a que la isla se volvió totalmente caótica, Lyndon y Mullinsan no pudieron estar en completa paz. La llave de plata de la torre en sus manos aún atraía a algunas personas que estaban dominadas por la codicia. Por supuesto, el destino de estos tipos era ser enviados a volar mientras vomitaban sangre por una tapa del ataúd de la vida y la muerte que empuñaba a Mullinsan. Después de 3 días, nada había cambiado para Lyndon, mientras que Mullinsan se había ganado el apodo de la pequeña demonio. Además, al descubrir este apodo, en lugar de estar furiosa, se puso extremadamente complacida y feliz, y procedió a aplastar a la gente con creciente entusiasmo. La razón por la cual la tribu demonio del mar era tradicionalmente conocida por su violencia ahora, sin duda, se reveló. Tras el caos y el desorden en esta región, finalmente llegó el tercer día. A la llegada del tercer día, Lyndon, que estaba sentado en una roca que sobresalía en la cima de la montaña, abrió lentamente los ojos. Cuando levantó la cabeza, innumerables figuras de rayos que pasaban se reflejaron en sus ojos. En este instante, toda la isla estalló con un vigor extremadamente aterrador, mientras que un alboroto resonó en la distancia. Es vos, es vos, es vos. La isla aparentemente se había transformado en un nido de monstruos en este momento. Las figuras humanas aparentemente cubrieron los cielos y la tierra mientras volaban, antes de disparar rápidamente hacia las profundidades de la región del mar relámpago del cielo. El viaje de búsqueda del tesoro de la cueva que era la vivienda de un experto en la etapa de la reencarnación había comenzado oficialmente. También deberíamos ir. Lyndon se puso de pie y habló con una sonrisa hacia Mullinsan, que esperaba ansiosamente a su lado. Mientras decía esas palabras, tomó la delantera y salió disparado. La luz verde surgió, antes de transformarse en un rayo de luz. Saliendo disparados de la isla, volaron hacia las profundidades de la región del mar relámpago del cielo. Mientras salían volando de la isla, unas cuantas miradas de los alrededores se dispararon. Durante estos 3 días, la noticia de que Lyndon estaba en posesión de una llave de torre plateada se había extendido hace mucho tiempo. Por lo tanto, había bastantes personas que conocían esta información. ¿Dónde crees que estás mirando? Al ver esas miradas, la carita de Mullinsan, que estaba al lado de Lyndon, instantáneamente se llenó de malas intenciones, mientras gritaba con su adorable voz. Al ver esta apariencia de Mullinsan,
la complexión de varias personas cambió. Desde ayer, la reputación de la primera había crecido bastante, e incluso esos expertos en la etapa de los misterios de la vida perfecta habían sido golpeados por ella. Por lo tanto, había muy pocas personas en la isla que se atrevieran a provocar a esta pequeña y linda demonio pero incomparablemente bárbara. Lyndon no pudo evitar reírse en secreto cuando vio esto. En el momento siguiente, la luz verde alrededor de su cuerpo floreció, mientras su velocidad aumentaba una vez más, y se dispararon hacia la región del Mar Negro. Retumbar. Justo cuando se dispararon hacia la región del Mar Negro, truenos incomparablemente asombrosos resonaron en el cielo. Los truenos enloquecidos hicieron que incluso el corazón de Lyndon temblara un poco. Lyndon respiró profundamente, observó a la multitud que se precipitaba hacia esta región marina como un enjambre de langostas antes de volver su mirada hacia las profundidades de la región del Mar Relámpago del cielo, mientras una mirada fanática surgía de las comisuras de su boca. Símbolo ancestral del rayo, aquí voy. Capítulo 937, región marítima traicionera del cielo relámpago, retumbar. Repiques bajos y profundos de truenos enloquecidos resonaron continuamente desde las interminables nubes de tormenta en el cielo. El ruido atronador era similar a la furia de los cielos, considerablemente terrible y aterrador. Desde dentro de las nubes de tormenta, los relámpagos caían de una manera extremadamente frenética de vez en cuando, golpeando brutalmente la superficie del mar debajo. Mientras que la explosión resultante provocó que se elevaran imponentes olas, un rayo plateado se extendió por la superficie del mar, mientras los penetrantes crujidos resonaban sin fin. Bajo las nubes de tormenta que cubrían el cielo, innumerables figuras volaron desde lejos como un enjambre de langostas. Con mucho cuidado evadieron los rayos que caían del cielo, mientras se disparaban rápidamente hacia las profundidades de la región del mar. Lyndon y Mullinsan estaban entre estas figuras humanas que aparentemente mancharon el cielo. Cuando su cuerpo pasó disparado, Lyndon levantó la cabeza para mirar las espesas nubes de tormenta en el cielo. ¿Cuánto de ese aterrador poder del rayo estaba contenido dentro? Según las estimaciones de Lyndon, si uno cargara imprudentemente contra ellos, incluso un experto en la etapa de los misterios de la muerte sería instantáneamente reducido a cenizas. La cueva que había sido elegida por el experto en etapa de la reencarnación tenía sus misterios. Hermano mayor Lyndon, las fluctuaciones de energía que provienen del frente parecen volverse cada vez más locas, dijo Mullinsan, mientras sus grandes ojos miraban la superficie distante del mar que parpadeaba con luz plateada. Lyndon asintió levemente con la cabeza. A medida que viajaban más y más profundo en la región del mar relámpago del cielo, la energía que encontraron se volvió cada vez más frenética. Este lugar parecía estar lleno de peligros en cada esquina. El más mínimo resbalón, y uno sería enterrado en las oscuras profundidades del mar. De cuidado. Lyndon levantó la cabeza. Un brillo plateado ya había aparecido en la superficie distante del mar. Incluso desde tan lejos, ya podía observar las cada vez más frecuentes columnas de rayos que caían del cielo. Mullinsan asintió con la cabeza cuando la expresión de su pequeño rostro se volvió algo grave. Siendo miembro de la tribu demonio del mar, ella era mucho más sensible a este tipo de energía enloquecida. Ella entendió muy claramente que esos pilares de rayos prácticamente poseían un poder de aniquilación. Si uno no tenía cuidado y era golpeado, su destino sería bastante miserable. La vigilancia dentro de los corazones de los dos aumentó, mientras que su velocidad también aumentó sustancialmente. Después de aproximadamente 10 minutos, finalmente cargaron en la región de aguas profundas donde el aluvión de rayos era más frecuente. Bam, bam, bam. Solo después de que finalmente se precipitaron a esta región, Lyndon finalmente pudo sentir cuán aterrador era el aluvión de rayos en esta región del mar relámpago del cielo. Los relámpagos descendieron maniáticamente uno tras otro desde las nubes de tormenta en el cielo, su densidad hizo que el cuero cabelludo se entumeciera un poco. ¡Ay! Bajo el bombardeo de numerosos relámpagos, los gritos miserables comenzaron a resonar en los alrededores. Se escucharían gritos de luto de las figuras disparadas a través del cielo después de ser golpeadas por esos gigantescos pilares de rayos. Incluso con el poder Joan ilimitado protegiendo sus cuerpos, se convirtieron en montones humeantes de ceniza negra, mientras caían de cabeza desde el cielo hacia las aguas del mar negro como la boca de un lobo. Se formaron burbujas cuando sus cadáveres descendieron a las profundidades del mar. Las expresiones de varias personas cambiaron ligeramente al ver esos cadáveres cayendo continuamente del cielo, antes de aumentar su vigilancia. Todos ellos habían venido aquí por la cueva de un poderoso experto, y nadie quería convertirse en un montón de cenizas en el fondo del mar antes de siquiera echar un vistazo a la cueva de un poderoso experto. La multitud humana que era como un enjambre de langostas se redujo gradualmente su velocidad, mientras el poder Joan ilimitado surgía de ellos.
También se sacrificaron varios tesoros que protegen la vida, y todos parecían estar desatando sus defensas más fuertes. Lindon y Mulinsan también evadieron cuidadosamente esos pilares de rayos descendentes. En el siguiente instante, los ojos de Lindon se entrecerraron repentinamente y poco después, levantó la cabeza abruptamente. Su expresión cambió un poco cuando vio que las nubes de tormenta negras en su frente se convertían en un remolino, innumerables relámpagos parpadeaban frenéticamente dentro de él. ¡Oh, no! Es una cascada de rayos. Al ver los cambios en las nubes de tormenta, una voz baja y asombrada involuntariamente salió de su boca. Estallido. Cuando la voz de Lindon se desvaneció, un líquido resplandeciente como un rayo cayó de las nubes tormentosas en forma de vórtice como un río que fluye desde los cielos. Parecía como si un agujero gigantesco hubiera sido abierto en el cielo. Auge. Un rayo líquido cayó, ahogando a más de 100 expertos en un instante. Esta vez, antes de que pudieran sonar sus miserables gritos, sus cuerpos y huesos ya habían desaparecido dentro del líquido relámpago. Incluso, sus espíritus Yuan no pudieron escapar a tiempo antes de convertirse en nada. Silbido. Aunque ninguno de ellos era gente promedio, al ver este espectáculo, las innumerables personas detrás no pudieron evitar jadear en este momento, mientras la sorpresa y el horror llenaban sus ojos. Corre rápidamente. El aluvión de líquido relámpago también está apareciendo aquí. Mientras estaban en estado de shock debido a la escena que tenían ante ellos, de repente sonó un grito lastimero. Los corazones de todos temblaron, antes de que todos levantaran la cabeza apresuradamente. Efectivamente, las nubes de tormenta sobre sus cabezas habían comenzado a girar. Corre rápidamente. Reaccionando rápido, Lindon agarró a Mulinsan cuando las alas de dragón verde se extendieron rápidamente desde su espalda. Con un aleteo de sus alas, sus figuras se transformaron en un rayo de luz verde mientras avanzaban. Estallido. Justo cuando la figura de Lindon se disparó hacia adelante, el líquido del rayo se derramó en torrente sobre el lugar en el que se encontraban anteriormente. Inmediatamente, docenas de figuras humanas fueron convertidas en nada por el líquido relámpago. Apareció aquí para, maldita sea, es un bombardeo de cadena de lluvia relámpago, corre rápidamente. Al mismo tiempo, gritos de horror resonaron cerca. En el siguiente instante, la multitud vio áreas enteras de nubes de tormenta en el cielo comenzar a girar una por una. Líquido relámpago plateado mezclado con energía destructiva retumbó desde el cielo como una cascada. Los bombardeos de líquido relámpago descendieron extremadamente rápido. Además, el área cubierta era extremadamente masiva, encapsulando cientos y miles de pies, sin siquiera dar a las personas la oportunidad de escapar. Tras el descenso de los bombardeos de líquido relámpago, esta región del mar se volvió caótica al instante cuando innumerables expertos intentaron huir en todas las direcciones para evitar la muerte. Todos sus ojos miraban fijamente al cielo, temerosos de que el líquido relámpago cayera repentinamente sobre sus cabezas. Desde lejos, innumerables agujeros gigantes parecían haber sido abiertos en este tramo del cielo, mientras cascadas de líquido relámpago brotaban de ellos. Esta fue una vista espectacular. Sin embargo, solo cuando uno estaba atrapado dentro, podía sentir lo aterrador que era. Agarrando a Mulinsan y convirtiéndose en un rayo de luz, la expresión de Lindon ya se había vuelto extremadamente sombría. Pudo sentir las energías aterradoras contenidas en las cascadas de líquido relámpago. Si no tenía cuidado y era golpeado por ellos, incluso con su cuerpo físico tiránico, al menos sufriría heridas graves. Además, sufrir heridas graves en este lugar indudablemente conduciría a un mayor desastre. Hermano mayor Lindon, mira a la gente de la novena puerta serena. Mientras la atención de Lindon estaba en las nubes de tormenta, Mulinsan habló de repente. Al escuchar sus palabras, Lindon dirigió su mirada hacia un lugar muy lejos de ellos. Había un gran grupo de figuras que pasaban disparadas en el cielo en ese lugar. Por lo que parece, no estaban preocupados en lo más mínimo por el aluvión de líquido relámpago. De hecho, un aluvión de líquido relámpago los había envuelto una vez, sin embargo, inesperadamente pudieron salir corriendo de forma segura desde adentro sin sufrir lesiones. Estos tipos parecían tener una forma de defenderse contra el bombardeo de lluvia relámpago. Cuando Lindon entrecerró levemente los ojos, una luz verde parpadeó dentro de ellos. Solo entonces descubrió una tenue pantalla de luz plateada que cubría los cuerpos de Panao y su grupo. Las fluctuaciones de la pantalla de luz eran algo con lo que estaba un poco familiarizado. Es la llave de la torre plateada. De repente, golpeó a Lindon como un rayo, cuando una luz brillante pasó por sus ojos. Con un apretón de manos, la torre plateada apareció dentro de ella. Cuando envió su poder Yuan hacia él, la torre plateada se sacudió, antes de que una tenue pantalla de luz plateada se levantara y los envolviera a los dos. Estallido. Cuando apareció la pantalla de luz plateada, un vórtice comenzó a emerger en las nubes de tormenta sobre Lindon y Mulinsan.
En el siguiente instante, un aluvión de líquido relámpago cayó rápidamente desde arriba, envolviéndolos a ambos. ¿Qué? ¿Lyndon ha sido golpeado por el bombardeo de la lluvia relámpago? Bueno. Esa llave de la torre plateada definitivamente no será destruida por el bombardeo de lluvia relámpago. Vamos a buscar la llave, rápido. Cerca, una docena de figuras humanas tenían su atención en Lyndon. Al ver a los últimos sumergidos dentro del aluvión de líquido relámpago, la euforia los llenó instantáneamente, antes de que se dispararan en busca de la llave de la torre plateada. Silbido. Sin embargo, justo cuando se movían, un rayo de luz verde salió disparado del aluvión de líquido relámpago en una línea perfectamente recta. Dentro de este rayo de luz verde estaban las figuras de Lyndon y Mullinsan, sin un solo rasguño. ¿Cómo es esto posible? Al ver este espectáculo, las expresiones del grupo de personas que querían recuperar la llave plateada de la torre cambiaron instantáneamente mientras gritaban de asombro. Cuando el rayo de luz verde pasó rápidamente junto al grupo de personas, Lyndon los miró, antes de revelar repentinamente una sonrisa burlona cuando dijo: «Cuidado con lo que hay sobre sus cabezas». Cuando resonó su voz, la figura de Lyndon ya había huido en un destello de luz. El grupo de personas se quedó boquiabierto al instante antes de levantar la cabeza con horror. Una luz plateada brilló intensamente en sus ojos, mientras un bombardeo de lluvia relámpago descendía directamente del cielo, lavándolos por completo. Nunca imaginé que esta llave de torre plateada podría proteger a su dueño mientras viajaba por la región del mar relámpago del cielo. Lyndon lanzó una mirada detrás de él mientras su corazón se llenaba de un poco de felicidad y sorpresa. Si este fuera el caso, ya no tendría que preocuparse por los bombardeos de líquido relámpago que podrían descender desde arriba en cualquier momento. Sin embargo, por lo que parece, me temo que habrá muchas bajas y muertes. Lyndon murmuró en silencio para sí mismo. Era probable que de esos expertos que habían venido de varios lugares para pasar a través de esta región del mar relámpago del cielo, casi la mitad de ellos quedarían atrapados dentro de este bombardeo en cadena de lluvia relámpago. Esta región del mar relámpago del cielo era de hecho incomparablemente traicionera. Lyndon suspiró por dentro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo lamentando o compadeciendo a estas personas. Con un aleteo de sus alas, su velocidad aumentó rápidamente, enviándolo a él y a Mullinsan atravesando los numerosos bombardeos de líquido relámpago y disparando hacia la parte más profunda de la región del mar relámpago del cielo. En el camino, a la región del mar relámpago del cielo mostró su temible reputación una vez más, ya que varias descargas de rayos descendieron del cielo en sucesión. Las energías aterradoras devastaron a bastantes expertos hasta que sus cuerpos y mentes se cansaron. Afortunadamente, Lyndon podía confiar en la protección de la llave de la torre plateada para viajar sin problemas y sin obstáculos. Solo después de casi medio día de viaje, su figura finalmente comenzó a disminuir gradualmente. En este momento, las nubes de tormenta en el cielo ante él habían cambiado de su color negro azabache inicial a un plateado brillante y resplandeciente. Los relámpagos los atravesaron uno tras otro, antes de golpear aparentemente directamente en las profundidades del mar. En la posición más central había un rayo de 100.000 pies de largo. Ante él, la figura de Lyndon era tan pequeña como una hormiga. Tal escena solo podría describirse como ilimitada. La mirada de Lyndon se fijó firmemente en el gran rayo de 100.000 pies de largo. Dentro de él, fue débilmente capaz de discernir una gigantesca cueva como una vivienda. Esta escena era exactamente lo que había visto dentro de la torre plateada. Evidentemente, la cueva de un poderoso experto que estaba oculta dentro de este rayo era su destino, la cueva de un poderoso experto en la etapa de la reencarnación. Capítulo 938. Abriendo la cueva. Ese rayo parecía haber llovido desde el extremo de las nubes de tormenta. Abarcaba un área de 100.000 pies e hizo que todos se sintieran como hormigas ante él. Tal obra maestra parecía haberse originado en las manos de un dios. Lyndon estaba un poco conmocionado mientras se maravillaba con la escena que tenía delante. Era probable que incluso esos super expertos que habían entrado en la etapa samsara no pudieran construir algo de esta escala. ¿Es esa la cueva de ese poderoso experto en la etapa de la reencarnación? Los grandes ojos de Mullinsan miraron con curiosidad la cueva de un poderoso experto que era apenas perceptible dentro del relámpago de 100.000 pies de ancho. Debería ser. Lyndon respondió mientras asentía suavemente con la cabeza. Poco después, levantó la cabeza. Además de los de la novena puerta serena y el salón del cielo misterioso, todavía había varias personas flotando en el aire sobre el mar. Esta escena provocó que un ligero escalofrío le recorriera la columna vertebral. Los de la novena puerta serena y el salón del cielo misterioso tenían la protección de la llave de la torre plateada, por lo tanto, no fue sorprendente que llegaran aquí tan rápido. Sin embargo, los demás claramente no disfrutaban de tal protección. Sin embargo, no se quedaron atrás.
Su fuerza era realmente algo asombrosa. Estas personas no eran demasiado extravagantes en la isla anteriormente. Sin embargo, era evidente que eran verdaderas élites. Mientras Lyndon evaluaba a los expertos que fueron los primeros en llegar, Panao, de la novena puerta serena, inclinó la cabeza para mirar al primero, antes de sonreírle levemente. Por la apariencia de Panao, parecía que se había olvidado de la trampa que le tendió a Lyndon hace 3 días. En respuesta a tal amabilidad, Lyndon simplemente miró con una mirada distante. Después de experimentar el siniestro plan de Panao, naturalmente no creía que este último limpiaría su rencor con una sonrisa. Claramente sabía que si Panao tuviera una oportunidad, absolutamente tomaría medidas y lo destruiría sin la menor vacilación. Además, sería un golpe fatal que estaría totalmente desprovisto de misericordia. Ja ja. El hermano Lyndon seguro llegó aquí rápidamente. Todavía estábamos preocupados por cómo íbamos a abrir esta cueva si nos faltaba una llave. Panao ignoró por completo la mirada fría de Lyndon y, en cambio, sonrió mientras hablaba. Lyndon lo miró fijamente. Sin molestarse con ninguna tontería, preguntó directamente, ¿cómo abrimos la cueva? Al escuchar esas palabras, los expertos de los alrededores inmediatamente dirigieron su atención hacia él. Aunque habían llegado con éxito a la cueva de un poderoso experto, si Lyndon y los otros dos no hacían un movimiento, solo podrían esperar impotentes aquí. Jaja, no hay necesidad de apresurarse. Esperemos un poco más. Sin embargo, después de escuchar esto, Panao simplemente sonrió, mientras un brillo extraño brilló en sus ojos. Lyndon frunció el ceño suavemente, antes de lanzar una mirada al grupo cercano del Salón del Cielo Misterioso. No hubo ninguna actividad en absoluto por parte de Liu Xiangxuan, que estaba vestida de blanco. Un brillo plateado resplandeciente brilló desde el cielo, causando que un tenue brillo blanco se formara alrededor de su cuerpo. Su apariencia de santa hizo que los espectadores de los alrededores se sintieran algo deslumbrados. Lyndon quedó igualmente deslumbrado por un momento, antes de recuperar abruptamente sus sentidos. Su mirada se volvió ligeramente solemne. Cuando miró a Liu Xiangxuan una vez más, una pizca adicional de vigilancia estaba presente en sus ojos. Esta señorita no es simple. No hay necesidad de estar ansioso, hermano Lyndon. Ahora no es el mejor momento para abrir la cueva. Por favor, espera un poco más. En este momento, Liu Xiangxuan inclinó la cabeza, revelando una leve sonrisa en su rostro absolutamente hermoso mientras hablaba. Lyndon asintió. Aunque no sabía exactamente qué estaban esperando, no preguntó más. Tiró de Molinsan y retrocedió un paso, mientras que el poder Yuan dentro de su cuerpo comenzó a circular en silencio en preparación para responder a cualquier cambio repentino. Una mirada de perplejidad brilló en los ojos de los expertos de los alrededores cuando vieron que no había actividad del trío. Sin embargo, no los cuestionaron. Después de todo, para que Panao y el resto entraran en la cueva, primero tuvieron que abrirla. Posteriormente, una vez que se abriera la cueva, ellos también podrían entrar y pelear por una parte. Cuando algunas miradas se cruzaron sobre la superficie del mar, la atmósfera en esta región marina comenzó a volverse tranquila y pacífica, y los únicos sonidos eran los truenos que resonaban a lo lejos. En comparación con los aluviones locos anteriores, las profundidades de la región del mar relámpago del cielo eran una tierra de calma y paz. Wush wush wush. Bajo esta espera, los expertos continuaron llegando sucesivamente. Una gran mayoría de estas personas parecían extremadamente miserables. Pensándolo bien, deben haber sufrido bastante en esos bombardeos de rayos. Mientras los silbidos continuaban resonando, Lyndon echó un vistazo a esas figuras que corrían hacia aquí. Incapaz de soportarlo, dio un suspiro. Parece que una gran cantidad de personas se sintieron atraídas por esta cueva que era la vivienda de un experto en la etapa de la reencarnación. Incluso después de la prueba del bombardeo de rayos, la cantidad de personas que lograron llegar aquí todavía era bastante importante. En el instante en que llegaron, todos los expertos se volvieron para mirar la cueva que habitaba dentro del relámpago de 1000 metros de largo, antes de que una espesa sensación de codicia brotara de sus ojos. La cueva dejada por un experto en la etapa de la reencarnación definitivamente no era una cueva simple. Mientras pudieran obtener algo desde adentro, valdría la pena enfrentar cualquier peligro. Siguiendo el número cada vez mayor de expertos que llegaban, los sonidos ruidosos comenzaron a extenderse, mientras que las voces apremiantes eran apenas perceptibles. Parece que la mayoría de ellos estaban ansiosos porque Lyndon y los otros dos abrieran la cueva. Sin embargo, con respecto a los que insisten, Lyndon decidió hacer oídos sordos. En cambio, cerró suavemente los ojos como si estuviera descansando para recuperar el ánimo. Este descanso duró casi media hora,
mientras que el número de expertos que habían convergido aquí alcanzó una cantidad asombrosa. Además, la mayoría de ellos parecían haber alcanzado al menos la etapa de los misterios de la vida. Obviamente, ese debería ser el requisito mínimo para atravesar esos bombardeos de rayos. A medida que los sonidos ruidosos continuaron aumentando, después de un tiempo, Panao finalmente levantó la cabeza lentamente. Mirando la cantidad de expertos que habían llegado, una sonrisa apareció involuntariamente en la comisura de su boca, con una pizca de extrañeza presente en ella. Parece que es casi suficiente, murmurando en voz baja para sí mismo, bajo las innumerables miradas atentas, caminó lentamente. Volviendo su mirada hacia Liu Xiangxuan y Lin Don, preguntó con una sonrisa, hermano Lin Don y señorita Liu, ya es hora. Empecemos, ¿de acuerdo? Jaja, no hay mucho que necesitemos hacer. Solo tenemos que presentar nuestra llave de la torre plateada. Al decir eso, Liu Xiangxuan asintió con su pequeña cabeza. Con un levantamiento de su mano de jade, una pequeña torre plateada apareció en un instante. Después de presenciar esto, Lin Don reflexionó por un momento antes de sacar también su pequeña torre plateada. En el instante en que aparecieron las 3 torres plateadas, Lin Don sintió varias miradas abrasadoras y codiciosas que se disparaban desde la oscuridad. Aunque todos sabían que podían ingresar a la cueva de un poderoso experto una vez que se abriera, los poseedores de las llaves naturalmente podrían obtener más beneficios u orientación en la cueva de un poderoso experto. Una ventaja tan temprana fue crucial en la búsqueda del tesoro posterior. Sin embargo, en este momento, Lin Don no se preocupó por esas miradas. Eso fue porque, en el momento en que sacó su torre plateada, se sacudió instantáneamente antes de que los truenos comenzaran a sonar. ¡Boos! De repente, un rayo de luz plateada brillante y resplandeciente salió disparado abruptamente de su torre plateada, mientras que rayos de luz similares salieron disparados de las torres plateadas en las manos de Panao y Liu Xiangxuan. Los 3 rayos de luz se juntaron en el cielo, antes de dispararse directamente al rayo de 1000 metros de ancho con un silbido final. Cuando la luz plateada se disparó hacia el relámpago de 1000 metros de largo, de repente surgieron fluctuaciones ondulantes en la superficie originalmente tranquila del relámpago. Los truenos bajos y profundos retumbaron, mientras que las fluctuaciones destructivas comenzaron a irradiarse ola por ola. Todos estos cambios hicieron que cambiaran las expresiones en los rostros de bastantes personas, mientras se retiraban con cuidado. Los truenos se hicieron cada vez más resonantes antes de que un rayo de luz apareciera repentinamente en el relámpago. Con una velocidad asombrosa, se extendió, antes de transformarse finalmente en un camino resplandeciente impregnado de relámpagos. En el otro extremo del camino resplandeciente, estaba precisamente la cueva que era la vivienda de un experto en la etapa de la reencarnación que moraba en las profundidades del rayo. Crujir. Siguiendo la extensión del camino de luz hacia el frente de la cueva, las pesadas puertas de piedra de aproximadamente 1000 metros de largo comenzaron a abrirse lentamente bajo la iluminación del resplandor del relámpago. Innumerables ojos enrojecidos y respiraciones pesadas siguieron mientras todos miraban fijamente las puertas de piedra que se abrían. En este momento, las fluctuaciones antiguas y desoladas comenzaron a brotar como el agua de una inundación desde adentro. La cueva que era la vivienda de un experto en la etapa de la reencarnación finalmente estaba abierta. Estallido. La apertura de la cueva de un poderoso experto fue similar a la ignición de la dinamita, ya que los ojos de innumerables expertos se pusieron rojos al instante. Sonidos sibilantes que borraban los cielos aparentemente resonaron simultáneamente, mientras innumerables figuras se precipitaban hacia adelante como un enjambre de langostas. Enjambrando los cielos y cubriendo la tierra, corrieron hacia el camino resplandeciente como un relámpago y se precipitaron hacia las puertas de piedra que se abrían. Con un apretón, Lin Don mantuvo su torre plateada en su bolsa Qiankun. Débilmente, sus ojos comenzaron a ponerse rojos mientras miraba la cueva que se abría. Con un giro de la cabeza, echó un vistazo a Panao en la distancia. En este momento, este último estaba mirando a la multitud que se dirigía hacia la entrada, mientras que la sonrisa en la comisura de su boca parecía extremadamente extraña. Ten mucho cuidado después de que entremos. Entrecerrando levemente los ojos, Lin Don dijo algunas palabras en voz baja hacia Mulinsan. Sin embargo, solo después de ver a Panao y su grupo hacer su movimiento, finalmente hizo el suyo. Cuando Lin Don y Mulinsan corrieron hacia el camino de la luz, sus miradas abrasadoras se clavaron en las puertas de piedra que se abrían. Las antiguas fluctuaciones que irradiaban de ellos parecían irradiar una tentación que amenazaba la vida. Vamos. Chasqueando sus labios, Lin Don apretó su puño dentro de su manga, invocando el caldero del cielo ardiente. Sin dudarlo, su cuerpo brilló antes de que él y Mulinsan atravesaran simultáneamente las puertas de piedra. En el momento en que corrió a través de las puertas de piedra, una luz plateada brillante y resplandeciente inmediatamente pinchó los ojos de Lin Don. Pudo detectar las fluctuaciones espaciales provenientes de su entorno.
En el momento siguiente, sintió un temblor furioso que emergía del símbolo ancestral devorador dentro de su cuerpo. Había detectado la señal de peligro. Los ojos débilmente cerrados de Lyndon se abrieron abruptamente en este momento, mientras la escena ante él se volvía más brillante rápidamente. En el momento siguiente, pudo ver innumerables figuras hechas de relámpagos, de pie en la lejanía frente a él como estatuas. Todos ellos tenían un arco hecho de un relámpago en sus manos, mientras que una flecha de relámpago con un arco de relámpago estaba tallada en cada uno de ellos. Estallido. Los ojos de Lyndon se entrecerraron instantáneamente cuando esas figuras brillantes, similares a un ejército, soltaron sus dedos. En el siguiente instante, vio que el espacio se distorsionaba cuando innumerables flechas de rayos, mezcladas con fluctuaciones destructivas, llovían locamente como una tormenta. Capítulo 939. Campo de batalla relámpago, estallido. Las flechas de relámpagos vinieron volando desde todas las direcciones y fue como una avalancha de rayos. Todo el espacio en sí parecía haberse distorsionado ligeramente cuando el aire explotó. Este ataque extremadamente repentino claramente había sorprendido a todos los que acababan de entrar en la cueva. Parece que nadie esperaba que en lugar de encontrar tesoros tirados por todo el suelo, fueran heridos con un ejército de rayos tan poderoso como su enemigo. Ten cuidado. Aunque el ataque fue abrupto, todos los que entraron en la cueva eran bastante hábiles. Rápidamente se emitieron algunos sonidos agudos y penetrantes. En el momento siguiente, innumerables poderes Yuan entraron en erupción como volcanes. Es vos. Las flechas de rayos cayeron como una tormenta. Esos más de 100 expertos envueltos por el poderoso poder Yuan en el frente fueron penetrados por ellos casi al instante. Los rayos penetraron locamente a través de sus cuerpos, que explotaron en una niebla de sangre frente a varios pares de ojos conmocionados. De hecho, en el instante en que su espíritu Yuan escapó de sus cuerpos, fue inmediatamente perseguido por ese relámpago brillante, antes de que finalmente se redujera a la nada. Un chillido agudo y miserable resonó en el lugar en este momento. Los ojos de Lyndon contenían algo de sorpresa al observar esta escena. Inmediatamente, llegó a una comprensión repentina. No es de extrañar que Pan Hao esperara que entraran tantos expertos al mismo tiempo. Era probable que ya supiera que con su fuerza actual, les era imposible cargar a través de las diversas obstrucciones, incluso si pudieran entrar en la cueva. Estos expertos eran la carne de cañón que habían encontrado. Los ojos de Lyndon miraron al ejército relámpago en la distancia. Esas personas estaban cubiertas por un relámpago y Lyndon no podía sentir ninguna fuerza vital en ellas. Sin embargo, pudo sentir la fuerza salvaje y violenta del rayo desde dentro. No eran personas reales. En cambio, eran extrañas formas de vida formadas por la fuerza del rayo. De todos modos, cuando se reunieron en un número tan grande, de hecho eran dignos de ser descritos como un ejército relámpago. Escondámonos. Lyndon agarró a Mulinsan antes de que su caldero de cielo ardiente saliera volando. Después de lo cual, ambos se escondieron dentro. El caldero del cielo ardiente también se encogió rápidamente. Después de lo cual, se convirtió en el tamaño de una palma. Una luz brillante salió de él y formó una barrera defensiva. ¡Bam, bam, bam! La lluvia de rayos había caído justo cuando el dúo de Lyndon entró en el caldero del cielo ardiente. Los 10 individuos al frente, que intentaron bloquear el ataque, se convirtieron en una niebla sangrienta en un abrir y cerrar de ojos. Sus defensas fueron completamente inútiles frente a una cantidad tan aterradora de flechas de rayos. Clan, 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 clan. Incluso el diminuto caldero de cielo ardiente no pudo escapar del ataque densamente poblado. La flecha del rayo se estrelló despiadadamente contra el caldero del cielo ardiente, emitiendo un sonido metálico claro en el proceso. Muchas ondas se propagan automáticamente desde arriba del caldero de cielo ardiente, lo que hace que vibre intensamente. Esto hizo que Lyndon, que se escondía en el caldero de cielo ardiente, se sintiera un poco asustado. Afortunadamente, no actuó con arrogancia y luchó directamente contra este ataque. De lo contrario, ahora terminaría en un estado bastante miserable. Miserables gritos continuaron reverberando en el mundo exterior. Con solo una ronda de flechas de rayos que llovían, el aire mismo parecía haber sido llenado por una niebla de sangre. La mitad de esos expertos, que habían cargado antes, fueron completamente aniquilados por este ataque aterrador. La niebla de sangre se extendió lentamente. Los expertos restantes, que tuvieron suerte de seguir con vida, tenían expresiones de sorpresa. ¿Por qué esta cueva era como un campo de ejecución? Crujir. El ejército relámpago distante una vez más sacó sus arcos mientras todos estaban atónitos en silencio. Los rayos relampaguearon sobre la proa. Claramente, se estaba gestando otra ronda de ataques aterradores. Carguen. No permitas que desaten sus ataques. De lo contrario, todos moriremos aquí.
Un furioso rugido sonó de repente mientras el relámpago parpadeaba. Aquellos que pudieron llegar a este lugar no eran individuos comunes. Previamente, fueron tomados desprevenidos debido al ataque sorpresa. Cuando se recuperaron, todos se sintieron furiosos en sus corazones. Después de experimentar ese ataque aterrador, era probable que otra ronda resultara en bajas aún mayores. Carguen, el majestuoso poder Yuan estalló repentinamente en este momento. Inmediatamente, innumerables figuras se precipitaron hacia adelante. Se desataron poderosas artes marciales. Después de lo cual, se convirtieron en muchas cuchillas afiladas que atravesaron con fuerza la formación de rayos a lo lejos. Las salvajes explosiones de rayos retumbaron sobre esta área, que parecía un antiguo campo de batalla. El ejército relámpago también había comenzado a chocar con el gran grupo de expertos que habían irrumpido en la cueva. Vamos, Lindon y Mulinsan salieron rápidamente del caldero de cielo ardiente. Sus cuerpos se movieron y también cargaron contra el ejército relámpago, que había sido destrozado. Si uno deseaba ingresar a las partes profundas de la cueva, era necesario cruzar este campo de batalla relámpago. Las luces plateadas destellaron alrededor del dúo de Lindon mientras cargaban contra el ejército relámpago. Inmediatamente, algunas figuras de rayos se precipitaron. Llevaban lanzas de rayos mientras sus cuerpos estaban cubiertos por un resplandor de rayos. Era imposible discernir claramente su apariencia. Sin embargo, se emitía una fluctuación continua, salvaje y violenta desde el interior de sus cuerpos. Estallido. La luz verde surgió alrededor del cuerpo de Lindon. Se lanzó un puñetazo y directamente causó que un par de figuras de rayos explotaran. Después de que estas figuras de rayos explotaran, se convirtieron en varios relámpagos que se dispersaron. Sin embargo, Lindon se sobresaltó cuando se dio cuenta de que estos rayos no desaparecieron por completo. En cambio, entraron en las otras figuras de rayos. Con su entrada, Lindon pudo sentir claramente que esas otras figuras de rayos se habían vuelto cada vez más poderosas. ¡Qué objeto tan extraño! El corazón de Lindon se heló un poco después de presenciar esta escena. Solo entonces se dio cuenta de lo problemático que era lidiar con este ejército relámpago. Si continuaran luchando de esta manera, sería extremadamente difícil acabar con todos ellos. Además, cuanto más mataran, más fuertes serían las figuras de rayos restantes. Si continuaba de esta manera, tarde o temprano morirían exhaustos en este campo de batalla relámpago. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Lindon giró la cabeza y gritó suavemente a Mulinsan a un lado. Inmediatamente, una luz verde se apoderó de su cuerpo. 4 símbolos de dragones verdes aparecieron sobre su cuerpo, después de lo cual, dejó de pelear con esas figuras de rayos y eligió usar el método más brutal para cargar con fuerza a través de ellas. La mayoría de los expertos presentes tenían una vista aguda. Por lo tanto, también habían descubierto la peculiaridad de estas figuras de rayos después de que Lindon lo hiciera. Inmediatamente, aparecieron innumerables sonidos de vientos fuertes mientras cargaban con fuerza a través de la formación como Lindon. El ejército relámpago también detectó el ataque de una gran cantidad de expertos. Por lo tanto, sus ataques posteriores se volvieron cada vez más feroces. De vez en cuando, se emitían algunos gritos miserables. Con el esfuerzo combinado del dúo de Lindon, ambos se convirtieron en 2 rayos de luz que rápidamente atravesaron el ejército de rayos. Esas áreas por donde pasaron parecían haber sido barridas por una fuerza irresistible. Hay una fluctuación espacial al frente. Estamos a punto de cargar. El corazón de Lindon tembló ligeramente mientras cargaba hacia adelante. Levantó la cabeza, solo para ver que el final del ejército relámpago se podía ver en la distancia. Había un círculo de luz de color plateado girando lentamente en ese lugar. Ese lugar era donde se encontraba la verdadera entrada a la cueva. Hermano Lindon, ten cuidado. A su lado, Mulinsan de repente gritó con voz delicada mientras Lindon estaba enfocado en el círculo de luz plateada en la distancia. 10 figuras brillantes con armaduras de rayos salieron repentinamente del ejército de rayos que los rodeaba. Las lanzas de rayos en sus manos fueron acompañadas por una fluctuación impactante mientras rodeaban y atacaban los puntos fatales alrededor del cuerpo de Lindon. El poder de estas figuras en armaduras de rayos era sin duda más fuerte que las otras de antes. Estallido. Sin embargo, sus lanzas de rayos estaban a punto de golpear a Lindon cuando la tapa negra del ataúd se deslizó. Se extendieron ondas de luz negra. Finalmente, chocó fuertemente con esas 10 lanzas de rayos. Un sonido metálico apareció antes de que se extendiera una fuerza salvaje y violenta. Esas 10 figuras de rayos fueron obligadas a retroceder más de 10 metros por Mulinsan. Sin embargo, este último también fue empujado hacia atrás por un paso. Algunos relámpagos parpadearon sobre la tapa del ataúd.
Vamos. No te enredes con ellos. Los ojos de Lyndon se enfocaron después de ver esto. La fuerza de estas figuras con armadura de rayos podría compararse con la de un experto en la etapa de los misterios de la vida avanzado. Además, ninguno de ellos tenía miedo de morir. De hecho, si alguno de ellos muriera, solo permitiría que las figuras de rayos restantes se volvieran aún más poderosas. Lyndon agarró a Mullinsan después de que sonó su voz. Su cuerpo salió corriendo y se dirigió hacia la brecha espacial que había aparecido frente a ellos. Su cuerpo era como un enorme pájaro que voló más allá del cielo y se dirigió directamente hacia el círculo de luz plateada. El hermano Lyndon es bastante rápido, sin embargo, primero debería ingresar a este lugar y comprobarlo. De repente, se emitió una fuerte carcajada junto a Lyndon en el momento en que este último estaba a punto de entrar en el círculo de luz plateada. Inmediatamente, apareció un sonido de viento impetuoso. Poco después, olas de viento fuerte golpean sin piedad la espalda de Lyndon. Panao. Un brillo frío brilló inmediatamente en los ojos de Lyndon después de escuchar la risa. Apretó la mano. De repente aparecieron 8 símbolos de luz de dragón verde. Después de lo cual, se dio la vuelta y lanzó un puñetazo. Auge. El aire mismo parecía haber estallado bajo la presión del puño después de lanzar el puñetazo. Una fuerza de dragón verde de repente silbó del puño de Lyndon. Después de lo cual, chocó con el otro viento que lo golpeaba. Estallido. La explosión baja y profunda resonó en el aire. Esa fluctuación salvaje y violenta una vez más obligó a retroceder a esas figuras con armadura de rayos que cargaban. Lyndon también tomó prestada esta fuerza de empuje para retroceder con Mullinsan. Finalmente, aterrizó en ese círculo de luz plateada. Jaja, lo siento. No hay necesidad de ti ahora. Lyndon giró su cuerpo después de aterrizar en el círculo de luz. Se rió en voz alta al gran grupo que cargaba desde atrás. Después de lo cual, su cuerpo entró en el círculo de luz y rápidamente desapareció frente a un Panao de aspecto sombrío. Después de ellos, un brillo feroz brilló en los ojos de Panao después de ver que Lyndon realmente lo había adelantado en su destino. Un resoplido frío sonó cuando dirigió a su gran grupo para cargar rápidamente hacia el círculo de luz. Detrás de ellos, también había algunos expertos que atravesaban el campo de batalla de rayos y se apresuraban hacia el círculo de luz. Capítulo 940, dentro de la cueva. En el instante en que Lyndon cargó en el círculo de luz, pudo sentir claramente una poderosa fluctuación espacial emitida desde adentro. Una luz plateada resplandeciente llenó sus ojos. Un momento después, gradualmente se acostumbró y lentamente abrió los ojos. La escena frente a él fue capturada en su mente en el momento en que abrió los ojos. Posteriormente, una mirada distraída llenó sus ojos. Una franja de tierra extremadamente grande apareció frente a Lyndon y había muchos grupos de edificios en ella. Sin embargo, la mayoría de estos edificios ya estaban en ruinas. Sin embargo, a juzgar por la escala de las ruinas, no era difícil imaginar lo majestuosas y poderosas que eran cuando todo estaba en perfectas condiciones en ese entonces. Toda la tierra tenía un color grisáceo y estéril y un aura de desolación impregnaba toda el área. El antiguo sentimiento mezclado en él hizo que uno entendiera que esta tierra no había visto ninguna forma de vida durante mucho tiempo. Lyndon se sobresaltó un poco al observar la escena frente a él. Claramente, no esperaba que esta misteriosa cueva estuviera tan descompuesta. De un vistazo, no parecía haber sido dejado atrás con éxito como legado. En cambio, era como si hubiera sido destruido por una calamidad. El dueño de esta cueva debería ser el maestro del rayo, ¿verdad? Lyndon murmuró para sí mismo dentro de su corazón. No significa que el dueño del símbolo ancestral del rayo sea el maestro del rayo, hay una gran brecha entre los tiempos antiguos y esta era. Durante este periodo de tiempo, los 8 maestros entraron en un profundo sueño o reencarnación por diversas razones. Los 8 grandes símbolos ancestrales también habían encontrado otros dueños. El dueño de esta cueva era claramente alguien que tuvo la suerte de tropezar con el símbolo ancestral del rayo en ese entonces, como tú. La voz de Jan sonó dentro del corazón de Lyndon en este momento. Lyndon asintió levemente. Aunque el propietario de esta cueva era definitivamente un gran experto en ese entonces, era probable que todavía le faltara en comparación con el dominante maestro del rayo de la antigüedad. Hermano Lyndon, ¿es esta la cueva? Parece estar en ruinas, ¿habrá algún tesoro aquí? Los grandes ojos de Mullinsan miraron la tierra devastada a su lado e involuntariamente murmuró. Lyndon sonrió. Él dijo, vamos. Primero echaremos un vistazo alrededor. Definitivamente habrá algunas recompensas dado el tamaño de esta cueva. Lyndon corrió hacia adelante después de que sonó su voz. Su velocidad se había reducido considerablemente.
Mientras tanto, sus ojos escaneaban continuamente las ruinas de abajo mientras volaba por el aire. Con este progreso entre los dos, Lyndon pudo ver las huellas dejadas por muchas grandes batallas. Parecía que una batalla trascendental había estallado en este lugar en ese entonces. Tal vez incluso podría describirse como una guerra. ¿Podría ser una guerra sangrienta entre dos superfacciones? Este pensamiento permaneció en el corazón de Lyndon. Aunque no sabía sobre el origen de esta cueva, era probable que fuera relativamente poderosa en ese entonces. Después de todo, un experto en la etapa de la reencarnación que poseía un símbolo ancestral era definitivamente la élite entre la élite incluso durante la antigüedad. Por lo tanto, lo que más desconcertó a Lyndon fue que facción realmente se atrevió a atacar a una secta que tenía un experto en la etapa de la reencarnación con un símbolo ancestral. Este pensamiento brilló en el corazón de Lyndon mientras sus ojos escaneaban continuamente el área de abajo. De repente, un pensamiento pasó por su mente. La escena frente a él era en realidad vagamente familiar. Parecía como si hubiera visto una escena así en otro lugar. Ese lugar era la superfacción dentro de la tablilla de la Gran Desolación en la gran provincia desolada del Gran Imperio Yan. La expresión de Lyndon se volvió lentamente grave en este momento. Finalmente entendió por qué encontraría este lugar familiar. Esto se debió a que el aura de este lugar era bastante similar a esa antigua secta dentro de la tablilla de la Gran Desolación. Además, el aspecto más impactante fue que ambos tenían algo en común, era que uno poseía el símbolo ancestral devorador, mientras que el otro poseía el símbolo ancestral del rayo. ¿Podría ser esta la fuente del desastre? ¿Qué criatura ha estado persiguiendo a estas facciones que poseían los símbolos ancestrales? El cuerpo en movimiento hacia adelante de Lyndon se detuvo lentamente, un poco de conmoción se elevó dentro de sus ojos. Después de lo cual, su corazón habló secamente, Jan. Lo has descubierto. La voz de Jan seguía siendo indiferente. Simplemente suspiró suavemente ante esto. ¿Esto lo hizo el Yimo? Lyndon respiró hondo y cuestionó. Sí, aunque mi maestro había sellado la grieta espacial en ese entonces, todavía había muchos Yimo que irrumpieron en este plano. Aunque la mayoría de los Yimo fueron eliminados después de ser rodeados y atacados continuamente por muchos expertos en el acto, todavía quedan algunos. La antigua secta que habías visto en la tablilla de la Gran Desolación en ese entonces fue destruida por el Yimo. Esta cueva frente a ti probablemente sufrió el mismo destino, esas criaturas Yimo son claramente conscientes de que los símbolos ancestrales poseían la fuerza para matarlos. Por lo tanto, apuntarían a cualquiera que posea los símbolos ancestrales y los matarían en silencio. El sudor frío inmediatamente subió a Lyndon después de escuchar esto. ¿Qué tipo de grandes poderes poseía el Yimo? ¿Fueron realmente capaces de eliminar tal facción? ¿En este mundo actual, todavía hay Yimo? Lyndon apretó su mano con fuerza. Si este fuera el caso, eso significa que tarde o temprano sería el objetivo de esos Yimo, escondidos en alguna parte desconocida del mundo. Todavía debería haber algunos. Además, parece que los Yimo restantes son aún más difíciles de tratar. Son extremadamente buenos para esconderse y nadie sabe lo que están tramando. Jan se quedó en silencio por un momento antes de responder. Lyndon apretó las manos con fuerza y solo las relajó un momento después. Involuntariamente se rió amargamente. En este momento, finalmente entendió que poseer un símbolo ancestral también era una gran fuente de problemas. No solo tendría que tomar precauciones contra aquellos expertos humanos que intentarían arrebatarle sus símbolos ancestrales, sino que también tendría que protegerse contra esos Yimo, que estaban escondidos en algún lugar desconocido. Después de estos años, Lyndon también obtuvo una mejor comprensión de estos Yimo. Era claramente consciente de lo aterradores que eran. Si era el objetivo, era probable que su destino fuera bastante terrible. Si tienes miedo de tales problemas, todo lo que necesitas hacer es abandonar el símbolo ancestral. Jan habló débilmente. Lyndon se sobresaltó un poco al escuchar esto. Inmediatamente abrió la boca y se rió. Se formó una nitidez dentro de esos ojos negros oscuros mientras se reía. No hay razón para tirar algo que es mío, independientemente de quién sea. No sería una tarea fácil tratar de arrebatarme algo. El joven rostro de Lyndon de repente se volvió feroz después de que sonó su voz. ¿Desde cuándo había tenido miedo de alguien durante todos estos años, después de dejar la pequeña ciudad de Inyan? ¿Y que si es el Yimo, llegará un día en que yo, Lyndon, seré lo suficientemente fuerte como para hacer que el Yimo tiemble de miedo? Jan no dijo nada más. Sin embargo, Lyndon pudo sentir que la piedra ancestral dentro de su cuerpo parecía haber emitido un suspiro de satisfacción. Hermano Lyndon, mira frente a ti. Mulinsan, que estaba al lado de Lyndon, de repente gritó mientras este último charlaba con Jan en su corazón. Su pequeña mano señaló frente a ella.
Había una arena dañada frente a ellos. En este momento, parece que había algunos humanos presentes en él. Lyndon miró en la dirección y sus ojos se endurecieron. Una luz verde surgió del interior de su cuerpo. Después de advertir a Mulinsan que tuviera cuidado, gradualmente disminuyó la velocidad. Finalmente, flotó en el aire sobre la arena dañada. Después de acercarse a la arena, Lyndon finalmente descubrió que había casi 1000 figuras humanas sentadas en la arena en ruinas. Sin embargo, estas figuras humanas ya habían perdido toda su fuerza vital. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo y parecían marchitos. Lyndon estaba suspendido en el aire. Su expresión era grave mientras miraba esta escena. Descubrió que todos estaban mirando hacia el sur y cada uno de ellos había levantado una mano. Era como si estuvieran combinando sus fuerzas para defenderse de algo. Sin embargo, por el aspecto de esta situación, parece que su defensa combinada había fallado. Lyndon curvó los labios. Incluso 1000 expertos que cooperaron juntos sufrieron un destino tan miserable. Uno solo podía imaginar cuán aterradores eran esos Jimo que habían atacado esta cueva en ese entonces. Hermano Lyndon, alguien viene por detrás. De pie junto a él, Mulinsan de repente miró detrás de ella. Muchos sonidos de vientos fuertes fueron emitidos desde ese lugar. Parece que había muchos expertos entrando continuamente en esta cueva. El sonido del viento que soplaba era bastante apresurado. En menos de 10 respiraciones, más de 100 figuras habían llegado corriendo. Finalmente, también se sintieron atraídos por esta escena inusual y se detuvieron a poca distancia de donde estaba Lyndon. Esos expertos miraron a Lyndon antes de mirar hacia la arena. Había un rico soc destellando sobre sus ojos. Aunque no estaban al tanto de lo que había sucedido aquí, esta situación todavía era un poco alarmante. Es solo un montón de gente muerta, que hay que ver. Había algunas personas en la multitud que estaban impacientes. Inmediatamente agitaron sus mangas antes de que soplara una ráfaga salvaje y barriera directamente la arena. Esas 1000 figuras humanas se convirtieron instantáneamente en polvo y se dispersaron en el viento salvaje a su paso. PFFT, no hay tesoros en absoluto. Algunos de los expertos involuntariamente fruncieron la boca cuando vieron la arena vacía. ¿Todavía hay cadáveres que aún no han desaparecido? Algunas personas estaban a punto de irse cuando sonó una exclamación. Uno podía ver 18 figuras arrugadas todavía sentadas en silencio. Sus cuerpos en realidad no estaban descompuestos por la erosión del tiempo. Hay tesoros. Los ojos de algunas personas inmediatamente se iluminaron al ver esto. Como pudieron soportar la erosión del tiempo, estaba claro que estas personas eran individuos extremadamente poderosos cuando estaban vivos. Por lo tanto, definitivamente había algunos tesoros en ellos. Más de 10 figuras se precipitaron hacia adelante bajo el encanto del tesoro. Después de lo cual, aterrizaron cerca de las 18 figuras arrugadas. Los ojos de Lyndon miraron fijamente a las 18 figuras arrugadas. Por alguna razón desconocida, una sensación incómoda brilló en su corazón. Sus ojos parpadearon por un momento antes de que de repente agarrara a Mulinsan y corriera hacia atrás. Estallido. Esas 18 figuras arrugadas en la plaza, que originalmente habían perdido toda fuerza vital, de repente abrieron sus ojos profundos en el momento en que sus cuerpos se precipitaron hacia adelante. Una llama negra malvada y fría saltó desde dentro de sus ojos antes de que las llamas brotaran inmediatamente. ¡Ay! En el instante en que las 10 figuras, que habían cargado hacia adelante, tocaron las llamas negras, se convirtieron en polvo de inmediato. Miserables chillidos sonaron rápidamente. Estallido. Esas 18 figuras humanas arrugadas se pusieron de pie lentamente en este momento antes de que se extendieran las malignas llamas negras. Después de lo cual, levantaron la cabeza y se fijaron en las 100 personas atónitas que estaban al frente. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.